Y en esta ocasión tenemos el placer de recibir a un invitado en nuestros estudios, William Navarrete, el escritor cubano, y con él vamos a conversar el día de hoy sobre su tercera novela, publicada en francés, pero también en español. ¿Qué tal, William? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Bienvenido a nuestro programa Carrusel de las Artes y efectivamente es un gran placer tenerlo acá para hablar de esa novela Deja que se muera España, que fue publicada en español ya hace un tiempo y acaba de ser publicada también en francés bajo el título de Vidalina, que es uno de los personajes de esta historia. Y bueno, es la historia de Elba, una mujer cubana que tiene el anhelo de emigrar, entre otros, para reencontrarse con sus hijos que se encuentran en el extranjero. Háblenos un poco pues de la historia de esta novela. Sí, Elba es una cubana que vive en La Habana en el año 2010 y de pronto se da cuenta que como tiene un pasaporte cubano, se le dificulta reunirse con sus hijos, que están uno, el varón en la Florida y la hembra en México. Y entonces de pronto se da cuenta que la única forma de llegar a Estados Unidos es cambiando de ciudadanía, adquiriendo la nacionalidad española y aprovechando una circunstancia que es la ley del nieto que promulgó el Estado español durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en la que todo latinoamericano descendiente, nieto de español, tiene derecho a la ciudadanía española por filiación. Entonces empieza Elba a hacer una larga búsqueda y difícil de sus ancestros, fundamentalmente de los abuelos de su padre, porque su padre todavía está vivo en La Habana, para acogerse a esa ciudadanía española y con un pasaporte español, o sea, con un pasaporte que le permita viajar libremente por el mundo, reunirse al final con su familia en Estados Unidos. Pero la novela es muy complicada y tiene muchísimas situaciones y peripecias por las que pasa el personaje. Sí, porque efectivamente en búsqueda de esa historia familiar y de ese papel, esa comprobante de que ella tiene un antecesor, un ascendiente, un abuelo español, pues empieza a buscar no solamente en registros, sino en la memoria de sus familiares, de las personas, de fotos, o sea que hace una larga investigación que la lleva a varios siglos antes, Sí, buscando... prácticamente siglo y medio, porque el origen de la afiliación española comienza con un personaje militar que nace hacia el 1840 y que participa como militar en la Guerra de Cuba, en la primera Guerra de Cuba, en la de 1868, del cual no se sabía nada y esta búsqueda justamente hace que Elba descubra por primera vez la historia de su país, la historia de su familia y se da cuenta que hay una nebulosa en la cual nunca se sabe exactamente. La familia, había una mitología sobre este personaje y sobre otros personajes y en realidad en los archivos, en los papeles que nunca nadie había desempolvado, la historia es otra. Y es prácticamente la historia de todo un país, de los últimos 150 años de la vida de un país que a la larga el lector o las personas que participan incluso en la novela se dan cuenta que muy pocas cosas han cambiado. Y creo saber que el proyecto de esta novela nació como una anécdota familiar, alguien de su familia que andaba en búsqueda justamente de un abuelo, de un bisabuelo. Sí, exactamente. Yo estaba en París y de pronto recibo un correo de una prima de mi padre que me dice, mira, me hace falta que me ayudes a encontrar el certificado de bautizo y de casamiento del padre de mi padre, o sea, que serían mis bisabuelos, en el caso mío serían mis tatarabuelos, en el caso de ella serían sus bisabuelos, en el caso del padre de ella que estaba vivo serían sus abuelos. Y me sorprende muchísimo y me lanzo yo entonces para ayudarla más que otra cosa a encontrar información. Me doy cuenta de la dificultad enorme de encontrar los papeles, pero encuentro algo maravilloso que son los archivos españoles de ultramar, que están en Madrid, En España. donde están los expedientes de todos los deportados y de todas las personas que tuvieron problemas políticos en Cuba en el siglo XIX. Durante el gobierno, durante la colonia. Y ahí estaba el expediente de 150 páginas de Vidalina Ochoa Tamayo, que es el personaje que le da nombre a la novela en francés. ¿Qué fue? ¿Cómo se siente usted encontrando a esas personas que están conectadas con su historia en esos archivos militares? Fue un shock, o sea, me impactó muchísimo porque me di cuenta que la historia de mi país más o menos ha sido siempre la misma. O sea, en el siglo XIX, en el año 1870, una joven de 19 años es deportada fuera de Cuba, la mandan a una especie de isla de deportados que se llama Isla de Pinos, que está en el sur de Cuba, donde iban todos, incluso José Martí estuvo allí deportado también,
y tienen que llegar por sus propios medios a ese lugar, tienen que mantenerse económicamente una vez que llegan, están libres de movimiento, pero a X cantidad de kilómetros a la redonda del pequeño pueblo de esa isla que se llama Nueva Gerona, y de pronto la muchacha tenía 19 años y ha sido acusada de conspiradora contra el régimen colonial español simplemente porque mantenía y le daba víveres a su hermano que se había alzado y formaba parte de los mambis, o sea, de los insurgentes contra el gobierno español. Y esta mujer, para sobrevivir en esas condiciones adversas, con 19 años y no teniendo otra instrucción que no fuera saber de otro oficio que la costura, pues decide acercarse a un militar español para que la proteja y para que la ayude. Y ahora lo interesante de esta novela, que es bastante extensa, la tengo aquí, la pueden ver también en las pantallas, de Deja que se muera España, es que a través de esa historia de Vidalina y de Elba y de todas las personas que pasaron en esta historia familiar, uno se entera también de la historia, de la convulsa historia que ha habido entre Cuba, España, también Estados Unidos, también México. Una historia que es contemporánea además, porque la misma convulsión o las mismas situaciones conflictivas que ya existían entre Cuba, el resto de América Latina y España se vuelven a repetir a finales del siglo XX y se repiten de nuevo a principios del siglo XXI en las relaciones con los Estados Unidos, en las relaciones este-oeste, norte-sur, con el tema del tráfico humano, con el tema de los éxodos, de los exilios, en fin, con el tema del abuso del poder, que siempre ha sido el mismo, más o menos casi en muchos de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Y un rol muy importante de las mujeres en la historia de Sobre Cuba. todo, eso me fascinó, porque las mujeres no están en las páginas de la historia, han sido borradas prácticamente, no aparecen, excepto la madre de tal prócer, la madre de tal mártir, pero el rol de las mujeres no queda nunca definido, o sea, nunca queda acuñado en la historiografía. Y me dio extraordinario placer recuperar a este personaje, que era un personaje que no existía en la historia de Cuba y que hoy día, gracias a la novela, es un personaje de la historia de Cuba.